Buenas noches, estudiantes. El día de hoy vamos a resolver el tema de las oraciones incompletas. Recuerden que estamos en la semana 19, ya en el mes de septiembre. Se les pide repasar para su examen trimestral, que ya estamos a puertas de aquello. Bien, este tema es muy importante de primaria en sí, pero ya en secundaria nosotros debemos reconocer qué opciones tengo para poder resolver las oraciones incompletas, qué tipos de criterios, qué tipos o de qué sentidos me puede resultar una oración incompleta para poder discernir rápidamente la respuesta correcta. Bien, vamos a iniciar. ¿Qué son las oraciones incompletas? Son textos breves, los cuales se les ha suprimido de manera deliberada uno o más de sus elementos, consistiendo el ejercicio en restablecer el sentido de la expresión original, escogiendo el término o términos más adecuados de una relación de 5 opciones. Bien, entonces nos señala que es un pequeño texto al cual dice se le ha suprimido de la nada una parte de sus elementos, ¿no? Una parte de sus elementos. Entonces, el ejercicio consiste en devolverle la expresión original a esta oración o texto breve para poder, para que nuestra oración tenga sentido. Dice, restablecer el sentido de la expresión significa hacer que la oración recobre su coherencia original, expresando una idea con sentido completo. Bien, entonces, ¿qué buscamos cuando restablecemos el sentido de la expresión? Buscamos, dice, que nuestra oración recobre su coherencia original, expresando una idea con sentido completo. Entonces, de eso van nuestras oraciones eliminadas. Recuerden, no podemos confundir oraciones eliminadas con término o eh, con conectores lógicos. Bien, no podemos confundir oraciones eliminadas con conectores lógicos. Conectores lógicos son algunas palabras que pueden servir de enlace, ¿no? Mientras que las oraciones eliminadas son diferentes tipos de palabras que por una manera u otra podemos usarlas para enlazar oraciones. Bien, continuamos. Tenemos un ejemplo. Acá tenemos a un escritor, Edgar Allan Poe. Estamos viendo acá un pedazo de texto, una oración, la cual tiene dos partes. La primera parte, la parte 1, o también se le puede llamar frase 1. Parte 1 o frase 1. Bien, esta parte. El prolífico narrador y poeta fue. El prolífico narrador y poeta fue, con el título de doctor honoris causa. Y acá, esta segunda parte, con el título de doctor honoris causa, sería la parte 2 o la frase 2. Entonces, no voy a usar yo aquí conectores lógicos, sino voy a usar palabras. Si fuera conectores lógicos, su número es limitado, ¿no? Su categoría es limitada de conectores lógicos, mientras que las palabras, tengo un millar de palabras con la cual coherentemente puedo utilizar para enlazar la primera parte con la segunda parte. Bien, entonces a eso me dedico con las oraciones incompletas. Por ejemplo, acá las alternativas nos pueden dar las siguientes. Vamos a tratar de resolver esto. Nos dan las siguientes alternativas. Nos dicen, letra A, nos dice, el prolífico narrador y poeta fue, acá nos puede decir, acusado, acusado, bien. La alternativa B nos dice, fue galardonado, ya, vamos a ponerlo así nomás, algo simple.
galardonado. Luego la alternativa C nos dice que fue sustituido. Bien, sustituido. La alternativa D nos dice, a ver, por ejemplo, que puede ser olvidado. Bien, entonces, jóvenes, vamos a escoger entre estas cuatro: acusado, galardonado, sustituido u olvidado. Son palabras, no son términos, no son conectores lógicos. Bien, entonces vamos a escoger la que le da más sentido a nuestra oración, a nuestro pequeño texto, con el título de doctor honoris causa. ¿Qué es título de doctor honoris causa? Debemos saber el significado de estas palabras. Es un galardón, ¿no? Es un premio que se le entrega a escritores sobresalientes. Bien, entonces, si es un premio, el premio, ¿qué acto cumple? La acusación, no. El galardonar a alguien puede ser. La sustitución, tampoco. El olvido, no. Entonces, acá nuestra alternativa correcta sería la B. Galardonado. El prolífico narrador y poeta fue galardonado con el título de doctor de honoris causa. Bien, entonces, jóvenes, de eso vamos con la clase el día de hoy, con las oraciones incompletas. Vamos a ver, acá tenemos un mapa, un organizador que me habla acerca de las oraciones incompletas y sus elementos. ¿Qué elementos tienen las oraciones incompletas? Primero, tiene el contexto, la parte principal. El contexto dice que son las preposiciones o frases, o sea, la primera y la segunda frase, ¿no? El contexto, las con las cuales me puede ayudar. Dice, son las proposiciones o frases que quedan de la oración inicial. Se le llama también referente o enunciado. Entonces, jóvenes, es lo que queda de la oración. Cuando yo quito esa palabra deliberadamente, queda el contexto. Y nosotros, haciendo uso de este contexto, puedo rellenar mis oraciones incompletas. Otro elemento son los rastros verbales. Rastros verbales. ¿Qué son los rastros verbales? Dice, es la palabra o palabras que permiten suponer lo que debería ir en los espacios punteados o parte no conocida. ¿A qué se le llama entonces esto? Bien, al igual que acá atrás, ¿no? ¿Cómo me di cuenta que era galardonado? Por honoris causa, que es un título honoris causa, que es un premio. Entonces, a esto sería los rastros verbales. ¿Por qué? Por gracias a esto me estoy dando cuenta de que la alternativa es B. Entonces, rastros verbales que nos permiten discernir mejor con qué palabra puedo rellenar esa oración. Bien. Luego tengo los espacios punteados. Son los espacios donde está la incógnita, ¿no? Dice, es la parte no conocida, la incógnita del ejercicio por resolver, o sea, los puntos. En este caso acá. Esto es los espacios punteados. En este caso, la raya. Las alternativas, que siempre pueden ser 4 o 5. Acá hice con 4, también puede ser 5. Son, de hecho, que hay 4 distractores y una respuesta correcta, ¿no? Son las posibles soluciones que el autor del ejercicio propone. Recuerda, solo una debe permitir recobrar su sentido inicial. Las que no son respuestas se le conoce como distractores. Las alternativas entonces. Dentro de las alternativas tenemos 4 distractores y una respuesta correcta. Bien, dice que solo una alternativa nos permite que recobre el sentido inicial mi oración. Bien, continuamos. Tengo diferentes tipos de oraciones incompletas. Veamos. La primera es la que tiene el sentido contextual. Sentido contextual o criterio contextual. Bien, que vamos a rellenar de acuerdo al contexto en que se presenta la oración. Dice, es la información proporcionada por la oración, la cual permite eliminar las opciones que no se vinculan con el tema. Entonces, me ayuda, aquí dice la información, o sea, los rastros verbales o información que tengo en mi oración me van a ayudar a elegir o, bueno, a eliminar las alternativas que no pertenecen.
Bien, entonces, haciendo uso de los rastros verbales y de la información que queda en mi oración, ayudo a eliminar las alternativas o distractores y escoger la respuesta correcta. Veamos, entonces a eso se dedica el criterio contextual. Me preocupa que tu dieta no incluya alimentos ricos en calcio. Tus se pueden debilitar, dice, ¿no? Me preocupa que tu dieta no incluya alimentos ricos en calcio. Tus se pueden debilitar. Bien, ¿cuál sería mi rastro verbal aquí? Esto, alimentos ricos en calcio. Acá me comí el en. Alimentos ricos en calcio. ¿Para qué me sirve el calcio? Me voy a poner a pensar para qué sirve el calcio. ¿Me sirve para los huesos? Sí, o sea, esencialmente, ¿no? Para los músculos, no tanto. Para los cabellos, no mucho. Vamos eliminando entonces. Para los cabellos tampoco. Para los ojos, no. Para las manos puede ser, pero esencialmente me sirve para los huesos. Entonces, miren, gracias a este rastro verbal, alimentos ricos en calcio y a la información de dieta, me doy cuenta de que este rastro verbal me indica que la opción correcta son huesos. Entonces, la oración incompleta se rellena de la siguiente manera. Me preocupa que tu dieta no incluya alimentos ricos en calcios. Tus huesos se pueden debilitar. La alternativa es la letra A. Continuamos. Sentido gramatical. Ahora tenemos las oraciones incompletas de acuerdo al criterio gramatical. Bien. Dice, cuando la oración elegida debe presentar los accidentes de género, número, persona, tiempo o modo necesario para que la oración sea gramaticalmente correcta. Entonces, aquí tengo que ver si voy a usar el género femenino o masculino, si es singular o plural, en qué persona o qué persona estoy usando, primera, segunda o tercera persona, qué tiempo, presente, pasado, futuro, el modo. Todo esto es necesario para que mi oración sea correcta, gramaticalmente correcta. Bien, entonces aquí mi oración debe tener más sentido que en las anteriores, ¿no? Continuamos. Un es una lengua oficial de un estado. Bien, es una lengua oficial de un estado. Primero entonces voy a tratar de resolver en sentido gramatical. Un idiomática. ¿Se suena bien? Un idiomática no suena. Puede ser una idiomática, ¿no? Bien, no suena bien, entonces eliminamos esta opción. O la idiomática podría ser correctamente. En este caso no suena bien. Un lingüista puede ser si suena bien. Un habla, no, no suena bien. Entonces eliminamos. Un idioma, correcto. Un dialéctica no suena bien. Entonces nos quedamos con dos opciones, lingüista e idioma. Entonces ahora vamos nosotros a definir qué significa lingüista y qué significa idioma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que significa la palabra lingüista y la palabra idioma. ¿Qué es lingüista? Es la persona que se dedica a la lingüística. Entonces, ¿un lingüista es una lengua oficial de un estado? No. Puede ser acá, ¿no? Un lingüista se dedica a la lingüística, puede ser una oración, ¿no? En este caso no va. Entonces, lo que nos queda sería idioma. Un idioma es una lengua oficial de un estado. Exacto. Entonces, estamos viendo acá cómo estamos resolviendo de acuerdo al género. Primero hicimos de acuerdo al género, ¿no? De acuerdo al género y luego de acuerdo al criterio de definición que estamos usando. Siguiente. Tenemos el sentido sintáctico. Nos dice que consiste en determinar la función que cumple la palabra faltante de la oración, de donde a su vez se deriva la categoría gramatical a la que pertenece, sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre, etc. Bien,
Entonces, jóvenes, aquí vamos a determinar primero la función que puede cumplir. En estos casos de oración incompleta, de oraciones incompletas, de criterio sintáctico, puedo encontrar de una, dos o más alternativas que pueden parecerme correctas, pero ¿cómo puedo escoger de entre ellas? Utilizando o determinando la función que cumple, ¿no? Debo darle sentido a mi oración aquí, no es rellenarla por rellenar. Debo ser realista con mi oración. Bien, por ejemplo, no puedo decir de que los perros cenan en la mesa, ¿no? Es algo irreal, pero sí puedo decir los niños cenan en la mesa. Bien, eso sí puedo decir porque es cierto, ocurre. Entonces, jóvenes, en el sentido sintáctico se le debe dar más realidad a las oraciones y a las palabras faltantes. Bien, veamos. Los llegaron distraídos al... A ver, los perros llegaron distraídos aquí. Un perro puede ser distraído, puede ser, pero no en su totalidad. Aquí no me está refiriendo exactamente, entonces no va. Los alumnos llegaron distraídos al sobre. No puede ser, un alumno no puede caber en un sobre. Imposible. Los estudiar, miren, ve, acá estamos viendo de que está fallando en género. Los estudiar falla. Llegaron distraídos al atendero. Falla completamente. Los estudiantes llegaron distraídos al aula. Bien, puede ser, sí, hay estudiantes distraídos y completa el aula, ¿ve? Estudiantes a dónde van a estudiar, al aula, ¿no? Siguiente. Los niños llegaron distraídos al portón. Sí, los niños son distraídos, pero ¿por qué exactamente al portón? No tiene coherencia. Entonces, entre ambas pueden ser correctas. Vamos a eliminar esto. Ambas pueden ser correctas. Bien. Si yo digo acá estudiantes, los estudiantes llegaron distraídos al aula, correcto. Los niños llegaron distraídos al portón, también correcto. En el sentido de gramática está correctamente, pero en el sentido sintáctico, o sea, de realidad, está incorrecto, ¿no? ¿Cuál es más realista que el otro? La letra D tiene más realidad que la letra E. Los estudiantes llegaron distraídos al aula. Este se cumple más que la letra E. Por lo tanto, es la alternativa correcta. Entonces, el sentido sintáctico tenemos que darle realidad a nuestras alternativas correctas. Bien, continuamos. Vamos con el sentido lexical. Nos dice, la opción elegida debe ser la más adecuada al contexto de la oración. En el sentido lexical vamos a escoger a la que es más adecuada. Bien, por ejemplo, aquí puede presentarse diversas palabras. La mayoría puede estar correctamente o puedo escogerla correctamente, pero ¿por cuál me tengo que inclinar más? Me tengo que inclinar más por la que lexicalmente sea correcta. O sea, ¿qué quiere decir? Hay una palabra que puede tener varios sinónimos, pero por una de ellas puede ser de que pueda extenderse más a la oración. Bien, veamos. Para que no se cayera la bicicleta contra el muro. Para que no se cayera, puso la bicicleta contra el muro. ¿Correcto? Puede ser. Para que no se cayera, ubicó la bicicleta contra el muro. Puede ser también. Para que no se cayera, colocó la bicicleta contra el muro. Puede ser. Para que no se cayera, apoyó la bicicleta contra el muro. Para que no se cayera, extendió la bicicleta contra el muro. Bien, extender. No, una bicicleta no se puede extender, por lo tanto, esta sí está incorrecta. Miren, tenemos 4 opciones que están correctas, pero ¿cuál de ellas tengo que escoger según el sentido lexical? Bien, a ver, aquí hay palabras que son sinónimas. Ubicó, colocó, puso, son sinónimos. Apoyó también puede ser sinónimo, llega a ser un poco
llega a ser mínimamente sinónimo de estas palabras. Pero hay que darle sentido real aquí también. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si es que un niño está parado o está fuera de la bicicleta y está llevando la bicicleta, puede cumplirse cualquiera de estas tres. Cualquiera de estas tres puede cumplirse en todo caso de que el niño esté fuera de la bicicleta. Pero, dice, para que no se cayera, si está fuera, no puede caerse con la bicicleta. Es algo mínimamente que pueda cumplirse. Pero si es que está encima de la bicicleta, no puede colocar, no puede ubicar o no puede poner una bicicleta. Entonces la opción correcta sería apoyar. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos a punto de caernos de una bicicleta? Apoyamos, ¿no? Podemos apoyar contra un poste, contra un muro o contra lo que haya en el camino, ¿no? Para no golpearnos. Entonces la opción correcta aquí sería, para que no se cayera, apoyó la bicicleta contra el muro. Bien, esa es la opción correcta. ¿De qué manera estamos escogiendo? Primero hemos identificado todas las palabras que pueden tener espacio en esta oración, pero luego estamos dándole pasos para que escoger solamente una de ellas. Bien, continuamos. Entonces vimos nosotros 4 tipos de oraciones incompletas y cada una tiene su forma de resolver. Pero en general, ¿cuáles son los criterios de resolución? Son los siguientes. Dice, planteado el ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es concretar nuestro enfoque al enunciado. Bien, planteado el ejercicio debemos leer, ¿no? Debemos leer varias veces y darle enfoque al enunciado. Vamos a descubrir primero si tiene sentido lexical, gramatical, si tiene sentido sintáctico o si tiene sentido contextual. Cualquiera de esos 4. Luego de sacar a qué sentido tiene mi oración, mi enunciado, debemos analizarlo de manera atenta, cuidadosa y objetiva, tratando de captar su sentido, o sea, entender de qué va la oración. Es decir, procurando entender el pensamiento que el autor ha querido expresarnos. Leer varias veces, ubicar a qué sentido pertenece, luego vamos a darle ese pensamiento, qué ha querido el autor expresarnos con esta oración o qué nos quiere decir. Luego dice, paralelamente debemos identificar los rastros verbales. ¿Qué eran los rastros verbales? Son palabras que me van a ayudar a identificar la opción correcta. Bien, la opción correcta. A medida que nos vamos ubicando en el contexto de la oración y descubriendo de qué se trata. Debemos intentar completarla mentalmente pensando en los vocablos más apropiados. Claro, puedo usar eso, ¿no? Puedo utilizar todas las alternativas y puedo ver cuál de ellas gramáticamente puede estar correcta. Y luego de ahí recién paso a discernir, a escoger cuál de ellas, de acuerdo al su sentido o al criterio de resolución, puede estar correctamente escogida. Y por último, de manera adicional resulta pertinente indicar que al analizar el enunciado no debemos dejar de considerar los signos de puntuación, ya que revisten relevancia. Ojo, jóvenes, al momento de que nosotros vamos a rellenar con nuestras oraciones incompletas, debemos de darle importancia siempre a los signos de puntuación. Si está una coma, si está un punto, para poder discernir mejor nuestra respuesta correcta. Bien, y luego ya de eso podemos escoger. Entonces vamos a repetir qué hemos hecho primero. Hemos leído la oración, hemos ubicado qué tipo de criterio tiene o de sentido, luego lo hemos analizado, hemos vuelto a leer varias veces, hemos entendido y hemos comprendido lo que quiere decir el autor, luego hemos identificado los rastros verbales, hemos ubicado el contexto de la oración, luego hemos tratado de completarla mentalmente y luego hemos analizado o hemos añadido eh, o no hemos dejado pasar los signos de puntuación. Y por último hemos escogido la respuesta correcta. Entonces,
Esos son los criterios de resolución que debemos tener a la hora de resolver nuestras oraciones incompletas. Bien, vamos. Vamos a resolver, habiendo dicho todo esto, algunos ejercicios de oraciones incompletas. Vamos a trabajar con todos los criterios de resolución que nos acaban de brindar. Aquí, primero nos dice leer. Bien, vamos a leer primero. Vamos a eliminar esto. Bien, ahora sí. Dice, número 1. Es a partir de los primeros de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de darse cuenta, de darse a conocer. ¿De quién me están hablando? Del ser humano. Entonces vamos a subrayar esto en nuestro rastro verbal. Ser humano. Dice existencia, primeros existencia. Entonces de un ser humano que ha nacido, ¿no? Que ha nacido, dice necesidad de darse a conocer. Entonces, acá tenemos nuestros rastros verbales, los cuales me van a ayudar a identificar. Dice, a partir de los primeros de su existencia, entonces, cuando hablamos de cuando un niño nace, ¿qué se dice al inicio? Minutos, momentos, bueno, puede ser cualquiera de ambos, ¿no? Minutos o momentos. Bien, a partir de los primeros minutos de su existencia, que el ser humano ya siente la necesidad de andar. Bien, acá está mal, porque un ser humano cuando nace no puede andar. Entonces está incorrecto aquí. Y este era el que me quedaba, ¿no? Veamos. Es a partir de los primeros momentos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse, de darse a conocer. Entonces, esta sería mi respuesta correcta. ¿Cómo he escogido? Gracias a los rastros verbales. Bien, primeros existencia, ¿no? Primeros, o sea, primeros inicios, momentos. No puedo decir primeros días y no puede moverse. Ya, primeros años tampoco, primeros meses tampoco. Bien, ¿por qué no alimentarse? Un bebé recién nacido no puede alimentarse a menos que no sea con la leche de su madre. Ahora aparecer y ya apareció, entonces no tendrían relevancia estas dos alternativas. Bien, siguiente. Estudiar no es caminar por toda la circunferencia sin llegar a enterarse de él. Es intuición y aplicación, esfuerzo y perseverancia. Trazar rectas y buscar el bien. Entonces, acá, ¿cuáles serían mis rastros verbales? Estudiar, caminar, circunferencia. Luego puedo tener acá intuición, aplicación, esfuerzo y perseverancia. Bien, esos serían mis rastros verbales. Dice, estudiar no es caminar por la circunferencia. Si estoy hablando de circunferencia, jóvenes, bien, literalmente se está refiriendo a un círculo. Bien, dice, estudiar no es caminar por toda la circunferencia sin llegar a enterarse del círculo. ¿Ya? Es intuición, aplicación, esfuerzo y perseverancia. Trazar rectas y buscar el centro. Entonces, si es que me está hablando una palabra, si es que tengo una palabra que puede darme ya casi la respuesta, de frente puedo ya marcar. Si me está hablando de circunferencia, de hecho que me está hablando de círculo, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay otro. No hay otro que puedo marcar acá. Bien, continuamos. Para alentar a su tropa, les dijo que la muerte era para el buen bien. Entonces acá, alentar, tropa. Estamos hablando de militares. Están alentando. O sea, los militares son valientes, ¿no? Entonces, y cuando se les alienta, son más valientes incluso. Y la valentía que ocasiona ese acto de heroísmo. Les dijo que la muerte era para el buen bien. Aquí, vamos a analizar las alternativas. Asesino, un militar, cuando está en tropa, cuando está en combate, no puede ser un asesino. Sí, un combatiente.
Un luchador también. Enemigo no puede ser. Un soldado puede ser. Entonces, si hemos eliminado 2, me quedan 3. Para alentar a su tropa, veamos ahora la primera parte. Les dijo que la muerte era dicha para el buen combatiente. Puede ser. Ahora acá, para alentar a su tropa les dijo que la muerte era infame. No, bueno, entonces si les dice que la muerte es infame, nadie se atrevería a luchar. Por lo tanto, esto ya está mal. Y por último, para alentar a su tropa les dijo que la muerte era prescindible para el buen soldado, ¿no? Entonces, si les dice que la muerte es prescindible igual que esta, ¿no? En vez de alentarlos, les estaría como que acobardándoles. Entonces, la alternativa correcta sería la B. Para alentar a su tropa, les dijo que la muerte era dicha para el buen combatiente. Bien, continuamos. El de muchos políticos consiste en olvidar que han sido y creer que han sido ungidos. Bien, el de muchos políticos consiste en olvidar que han sido y creer que han sido ungidos. Bien, entonces acá vamos a, lo primero, vamos a señalar nuestros rastros verbales. Está hablando de políticos, olvidar, creer y ungidos. ¿Qué es ser ungido? Es una palabra un poco extraña, ungidos. ¿Qué significa? Es un hombre que ha sido señalado, marcado, ¿no? Con óleo sagrado. Entonces esto me habla más de religión. Política y religión, no tanto, ¿no? Bien, veamos acá. El de muchos políticos, el pensamiento, veamos, el pensamiento, el político va con pensamiento, puede ir con conflicto, error, problema y dilema, puede ser con todas, pero al momento de olvidar, ¿qué es olvidar? Cuando olvida, ¿qué hace el político? ¿Piensa? No. Entonces acá estamos mal ya. ¿Tiene un conflicto? Puede ser. ¿Es un error? Exacto. ¿Es un problema? También. ¿Es un dilema? Puede ser también. Entonces estamos eliminando uno y nos quedan 4. Ahora, ¿qué han sido? Y creer que han sido ungidos. Creer que han sido ungidos. Entonces acá ya empezamos a discernir cuál de ellas puede ser. El de muchos políticos. Bien, un político siempre es elegido o designado. Nada más. No puede ser marginado, ni acogido, ni candidato. Bien, porque ya es político. Entonces mi alternativa correcta está entre estas dos, B y C. Vamos a ver con la B. El conflicto de muchos políticos consiste en olvidar que han sido designados y creer que han sido ungidos. ¿Bien? Pero no sería un conflicto, ¿no? No es tanto, no es tan grave esto. Entonces, como no es tan grave, pasamos a la C. El error de muchos políticos consiste en olvidar que han sido elegidos y creer que han sido ungidos. Aquí sí. Bien, entonces los políticos piensan ya cuando están dentro del gobierno o ya cuando están trabajando, piensan ellos, se olvidan de la gente que se les ha elegido y piensan que Dios los ha puesto dentro, ¿no? Entonces, esta opción va más acorde con las oraciones incompletas que nos falta acá. Bien, entonces hemos resuelto nuestros 4 ejercicios que me sirven como ejemplo para resolver mi práctica calificada. Bien, jóvenes, espero que hayan entendido muy bien esta clase. Les pido realizar su esquema de esta clase, un organizador de conocimientos, mapa mental, conceptual, como ustedes quieran. Recuerden que vale 8 puntos. Si entregas práctica sola vale 12 puntos. Entregar dentro del horario programado. Bien, eso sería todo conmigo, jóvenes. Muchas gracias por su atención.